Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de llegar a través de los medios con todos ustedes, televisión, internet, radio, YouTube, bueno, todo lo, redes sociales, todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Y pueden hacerlo también a través de lo que es nuestra, comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92. También tenemos lo que es nuestro teléfono en Chulavista, área 619-420-1538 y 420-1428. 619-420-1538, 420-1428. Denver, área 720-229-5642. 720-229-5642. Y tenemos nuestra página de internet, montemaria.org/amor. Las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Son nuestras redes sociales. Y pueden comunicarse y hacernos llegar sus intenciones, sus necesidades en todo momento. Y bueno, compartiendo también para poner sus intenciones en la Santa Misa y todas las dudas o inquietudes que tengan para pues en cuestiones de su fe o cualquier otro rubro que podamos nosotros guiarlos y orientarlos. Muy bien, en este segmento de este día, tenemos lo que es la Lectio Divina. La Lectio Divina, que no es otra cosa más que la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él. Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios, que es lo más importante. Y si te encuentras con Dios, la respuesta o la consecuencia lógica del encuentro será la transformación. La transformación, algo que quieres y que no has logrado y que pides a Dios y que de alguna manera dices, es que no puedo. Bueno, pues la única forma es tener un encuentro personal con Dios para poder querer y desear cambiar completamente toda nuestra vida. Dentro de la Lectio Divina, que es lo que estamos aprendiendo, estamos con los pasos de la Lectio Divina. El primer paso es invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto. Tercer paso, meditación del texto. Cuarto paso, oración del texto. Contemplación, el quinto, y el sexto, compromiso. Estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo. En la invocación al Espíritu Santo tenemos lo que va a ser este elemento que es, ¿qué se necesita para invocar al Espíritu Santo? Dejarnos guiar por Él. O sea, invocarlo es, Señor, mira, yo no puedo, pero tú sí puedes. Guía mi vida, guía mi corazón, guía mi mente, guía mis sentimientos, guía todo lo que yo soy, para poder servirte y poder adorarte. El otro elemento importante que vamos a tener es qué se necesita. Entonces hablamos de 6 pasos para ir aprendiendo a dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. El primer paso de la invocación al Espíritu Santo es la fe y la apertura al Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? La fe es un don que Dios nos da, pero a su vez esa es la parte divina que nunca falla. Dios nos la da, pero la parte humana es la parte que debemos de trabajar. ¿Cuál es esa parte?
La parte humana es en donde yo tengo que abrir el regalo que se me da. ¿Cómo abro el regalo? Muy sencillo. Lo primero que hago es, escucho y obedezco. La fe viene de la escucha y viene de la obediencia. Si yo aprendo a escuchar, aprenderé a obedecer. Entonces, es importante, la fe no es otra cosa más que la escucha y la obediencia a la palabra de Dios. El otro elemento que ya hemos visto es pureza de corazón. O sea, hay interferencia para recibir la señal. Cuando tenemos algún aparato cerca de la televisión, bueno, me refiero a las televisiones antiguas, lo que había era interferencia. Había algo así, si es como las señales de onda, las ondas de televisión, podrían ser o son a veces interrumpidas o alteradas o bloqueadas, y entonces hay una interferencia y la señal no es clara. También sucede mucho en la radio, ¿sí? Se bloquean. Entonces, para que la señal de Dios, del Espíritu Santo en nosotros no se bloquee, necesito una línea que no tenga interferencia. Y la interferencia obviamente es el pecado. Por eso hablamos de pureza de corazón. ¿Cuáles son los elementos para trabajar en la pureza de corazón? La confesión, ¿sí? Confesión una vez al mes o antes si hay pecado mortal. Segundo, la sanación interior, pedir perdón y perdonar. Y tercero, procurar y desear solo aquello que sea de Dios o nos lleve a Dios. A veces nos gusta coquetear con el peligro. Parece que somos como esas personas que les llaman deportistas de los deportes extremos, ¿no? Y pues estúpidamente arriesgan su vida por sentir la adrenalina. Hay gente que es adicta a la adrenalina. Pues a veces nosotros somos adictos al pecado y nos exponemos y nos ponemos en situaciones que no son saludables. Por eso es muy importante la pureza de corazón para permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros. El tercer punto es el desprendimiento y la docilidad. Desprendimiento y docilidad, que no es otra cosa que desprenderse de todo aquello que sea oscuro, que todo aquello que no sea de Dios o que no me lleve a Dios, ¿sí? Y a veces es desprenderme de la manera en que hablo, de la manera en que estoy escribiendo, de la manera en que estoy actuando. Y obviamente, pues por eso cuando dice este elemento interesante de la desprendimiento, cuando dice, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, arráncatelo. Y para esto hay que ser dócil. Cuando el paciente va a ser operado y le dicen, a ver, ¿qué tengo que amputar el pie? ¿Qué tiene que hacer? Ser dócil. No, doctor, no me lo corte. Es que si no te lo corto, te mueres. No, no me lo corte. Entonces, la docilidad no es fácil ser dócil cuando quiero, cuando me gusta, cuando es algo agradable. Pero cuando tengo que ser dócil a algo doloroso, algo que no quiero, pues, ahí es donde, por eso el desprendimiento, tengo que cortar. Si hay que cortar con una relación, si hay que cortar con un trabajo, si hay que cortar con una actividad, duele porque estoy acostumbrado y ya forma parte de mí. Entonces ser dócil es el desprenderme, ay, me lo van a arrancar, y el otro me tengo que dejar. Pero sí, digo que sí, pero por abajo soy de esos que me hago tarugo, pues obviamente no funciona este elemento así. Ok, desprendimiento y docilidad. Y el otro es espíritu de oración. Y la oración es una de las cosas importantes dentro de la vida del cristiano. Por eso nos fuimos a todo la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica. Cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, que es donde estamos. Estamos viendo lo que es la oración. Y la cuarta parte, como todas las partes, tienen secciones, primera y segunda sección. Estamos en la primera sección y tenemos 3 capítulos, ¿sí? La primera sección es la oración cristiana. Y estuvimos viendo primero qué es la oración. Luego vimos capítulo primero, la revelación de la oración, que es la llamada universal a la oración. Luego, esto fue en cuanto a lo que es la vida. Bueno, estamos en el capítulo primero y vimos el artículo primero,
vimos la oración en el Antiguo Testamento. Luego, el artículo 2, vimos lo que es la oración en la plenitud de los tiempos, que vendría siendo en Jesucristo. Y aquí vimos cómo Jesús ora, vimos cómo Jesús enseña a orar, vimos cómo Jesús escucha la oración y la oración de la Virgen María. Y entramos la oración en el tiempo de la iglesia, artículo 3, ¿sí? Que es en el tiempo de la iglesia, artículo 3, vimos las formas de oración, o estamos viendo las formas de la oración, que van a ser, para todo esto, va a ser importante para poder entender. Y luego empezamos con la oración de bendición y la adoración. Sí, la oración de bendición y la adoración. Y es precisamente esta oración de bendición y la adoración, ya la vimos. Estuvimos analizando luego la oración de petición y ya la oración de intercesión. Son las que hemos visto hasta el 2637. 2637. Vienen a la guerra sin fusil. Hemos visto la oración, decíamos, de bendición y adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, y habíamos empezado el número 4 romano, la oración de acción de gracias. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ya vimos el 2637, pero lo vamos a retomar. Dice, la acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte, para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. Es interesante, ya lo vimos, nada más quiero retomar algo. Una de las cosas impresionantes que me ha tocado vivir es hablar o tratar de ayudar a las personas que fueron secuestradas. Es un terror el que vivieron. Y algo interesante, tengo un testimonio de una persona que estuvo secuestrada por 6 meses y lo tuvieron encerrado en un closet por 6 meses. Pero esta persona en el closet nunca perdió la paz. Los secuestradores terminaron por soltarlo, porque, o sea, ¿cómo era posible que él tuviera tanta paz estando así? Y algo que me compartía esta persona decía es que aunque estaba secuestrado mi cuerpo, mi alma estaba liberada del pecado. Entonces yo me quedé, o sea, una expresión que yo me quedé, dije, wow, qué fe de este hombre, ¿no? Y este fue uno de los testimonios que más me impactó. Y ya los otros de aquellos que fueron rescatados, y no me refiero porque se pagó el rescate, sino porque llegó la policía o llegó las agencias esas encargadas de esto y los rescataron. Pues imagínense cuál sería el agradecimiento de los que estaban secuestrados a sus liberadores. Pues al final de cuentas, ¿qué es la redención? La redención no es otra cosa más que la libertad que he recibido del pecado. Y esto es hermoso. Por eso cuando nos dice en este número, la acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia. Desgraciadamente creemos que debemos estar dando gracias y a veces, pues sí, por la vida, por comida, que es muy importante. Pero lo más importante, y lo dice, manifiesta y se convierte cada vez en lo que en ella es. O sea, la acción de gracias, la oración de la iglesia, la acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia, que al celebrar la Eucaristía, o sea, al celebrar la acción de gracias, manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. O sea, la iglesia se convierte cada vez más en acción de gracias. Que eso es lo que nosotros somos iglesia.
nos deberíamos estar convirtiendo continuamente en estarle dando gracias a Dios por todo lo que Él nos da y sobre todo lo que nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo, nos ha dado la salvación, cosa que yo no puedo obtener por mí mismo. Yo no puedo salvarme, yo no puedo redimirme, yo no puedo vencer la muerte, yo no puedo vencer al pecado, yo no puedo vencer a Satanás. Cristo nos ha liberado. Entonces, por eso la actitud dice, en efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre, para su gloria. Ya con eso es para que, óiganlo bien, no pudiéramos que estar renegando de lo que estamos viviendo. Ya con esta acción, independientemente de lo que estuviéramos sufriendo, decirle a Dios, gracias. Decirle a Dios, wow, o sea, ya me liberó del pecado, ya, pero como nuestras prioridades son otras, ay Señor, mira que estoy malito, quítame esto, ay Señor, que mira que este problema, ay Señor. Y no es que sea malo pedir, hay que pedir, pero siempre nuestra oración tiene que ir con un gracias. Una de las cosas que cuesta trabajo enseñarle a los hijos, ¿qué es? A decir gracias. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Gracias. Y ya le está comiéndose el pastel o le ¿cómo se dice? Gracias. Ya con toda la boca llena, pero hay que enseñarle a decir gracias. Cosa que deberíamos nosotros también de aprender a decir gracias todos los días por lo que el Señor nos da. Desgraciadamente, vivimos de una manera tan superficial nuestra fe y tan arraigada en situaciones que nos han robado esa conciencia de que hemos sido liberados, que hemos sido salvados. Y entonces, ¿por qué sigo pecando? Bueno, porque estamos en una lucha. Pero si yo me mantengo firme a pesar de mis caídas, si yo me mantengo firme, pues ténganlo por seguro que yo voy a echarle todos los kilos, que yo voy a salir adelante. Pero si no, pues obviamente termino en condiciones no sanas, no maduras, no santas. Entonces, esto es muy importante. Repito el número 2637. La acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, sí, déjenme checar la acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia, que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. O sea, la iglesia se convierte cada vez más en Eucaristía, en acción de gracias. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. Yo les decía, si Cristo participa de la acción de gracias y es cabeza, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Pues cuando hay el parto, ¿sí? Pasa la cabeza por el canal de parto, pues no puede pasar la cabeza por el canal del parto y el cuerpo por arriba. Matas a la criatura. Si pasa por el canal de parto, la cabeza pasa por el canal de parto del cuerpo. Si la cabeza, que es Cristo, da gracias, el cuerpo tiene que aprender a dar gracias. Hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. Vámonos al 2638. Dice así: al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias. Y el Señor Jesús siempre está presente en ella. En todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de nosotros. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a ver este número 2638. Dice: al igual que en la oración de petición, o sea, al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad
puede convertirse en ofrenda de acción de gracias. ¿A qué me refiero y por qué es importante esto? Cuando una persona va a pedir, pero es una persona agradecida, es más fácil que consiga otra cosa, ¿sí o no? Oye, ni las gracias me dio, yo no le vuelvo a ayudar, ¿sí? ¿Cuántas veces así como que, pero una persona agradecida, pues dice, oh, wow, ya con el hecho del agradecimiento, y no porque sea una actitud de, yo la ayudé, sino se siente uno ayudando bien, y cuando es una persona agradecida, pues dices, oye, realmente valora lo que tú estás haciendo. Pues obviamente en este sentido no es que Dios valore o porque se sienta bien Dios que le des las gracias, sino porque tú te abres, al ser agradecido, te abres más a bendiciones. Si no eres agradecido, te cierras. O sea, Dios es como si te quisiera meter a tirabuzón los dones, pero tú no agradeces, pues te cierras y te cierras y te cierras. Pero si tú aprendes a ser agradecido, entre más agradecido eres, más abierto eres a más bendiciones. Y entre más bendiciones, más agradecido, y entre más bendiciones. Ahora, tenemos una constante. Si soy agradecido por la salvación, por la redención que Dios me ha dado, estaré abierto a todo lo demás, a todas las bendiciones que Dios quiera darme. Por eso dice, al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Vamos a ver a qué se refiere esto. Tengo hambre, tengo necesidad de estar sano, porque estoy enfermo, obviamente, tengo un problema. Esto se puede convertir en acción de gracias. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte? Pues simplemente cuando yo soy capaz de decirle a Dios, gracias por esto que estoy pasando. No entiendo, no comprendo, pero aprendo a dar gracias. La enfermedad no es algo que yo quiera, pero la enfermedad me ayuda, si soy humilde, me ayuda a crecer. Me ayuda primero a cuidarme, a respetar mi cuerpo, pero también a descubrir la necesidad que tengo de Dios. Los problemas, también en una necesidad. ¿Qué pasaría si no tuviéramos problemas? ¿Cómo es el corazón del hombre? Pues el hombre, en cuanto ya no tiene, se olvida de Dios. Y a veces, gracias a los problemas, es que pues, nos mantenemos un poquito cercanos a Dios. Está como esa broma que cuento, ¿no? Esa situación de esa persona que siempre está pidiéndole a la Virgencita del Perpetuo Socorro, ayúdame, Virgencita, mira, no tengo trabajo. Ay, Virgencita, ayúdame, tengo mucho que pagar. Se saca la lotería, millones de dólares, y ya pasa en su carro por afuera de la iglesia. Adiós, Cuca. Pues sí, ya. O sea, ya para qué. O sea, ya obtuve lo que quise, ya no hay necesidad. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias. Y el Señor Jesús siempre está presente en ella, siempre está presente. Vamos a ver algunas de estas, aunque ahí vienen en su catecismo. Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, estamos ahorita les digo Timoteo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice así, no extingáis en todo dad gracias, bueno, en el 17, desde el 16, estad siempre alegres, orad constantemente, en todo dad gracias, en todo. O sea, qué importante es aprender este aspecto de la oración. Pablo nos dice en todo, no solamente en lo que tú recibes, en todo dad gracias. Y esto se aprende como cuando al niño se le está diciendo, él no sabe que tiene que dar gracias cuando recibe algo. Tú no sabías que tenías que dar gracias cuando tienes problemas, cuando estás enfermo.
En todo, dad gracias. Sonaría como, ay, si quiero más, dame más, maltrátame más. No, es necesario. En este sentido, si dice, en todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. ¿Para qué también sirve estar dando gracias? Para evitar caer en el otro extremo, exigir, cuestionar y renegar. Por eso, una persona que sabe ser agradecida exige, se conforma hasta con lo más mínimo, ¿sí o no? Pero aquella persona que no es, quiero, ¿por qué yo? No, es que yo ya, o sea, nos volvemos exigentes. Y cuando me vuelvo exigente, me cierro a la ayuda que Dios me puede dar. Entonces, si se dan cuenta, la acción de gracias en todo me abre a la bendición de lo que necesito. Y ahí es donde podremos entender y comprender estos elementos que van a ser fundamentales para poder estar abierto a lo que Dios me quiera dar. O sea, hagan de cuenta que la acción de gracias es la llave para abrir la puerta de la bendición que estoy pidiendo, de la necesidad que estoy teniendo. Si no doy gracias, empiezo a exigir, empiezo a enojarme, empiezo a cuestionar a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué esto? Y termino, obviamente, en una gran confusión, en una situación que no me ayuda, que no me permite crecer ni madurar. Ok, esto sería de 1 Tesalonicenses 5:18. Vámonos a una carta anterior, Colosenses 4, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 de Colosenses. ¿Qué nos dice? Nos dice algo muy interesante. Dice, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuántos tipos de oración llevamos? Oración de bendición, intercesión, adoración. Sí, y estamos en la oración de acción de gracias. ¿Sí? Y dice Pablo, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, todas las oraciones que hemos visto y la que nos falta, que es la de alabanza, todas tienen que ir acompañadas de acción de gracias. Recuerden, es la llave para recibir lo que estoy pidiendo. Ya incluso es la llave para poder saber adorar a Dios. Un corazón agradecido es un corazón que sabe adorar. Un corazón que no sabe ser agradecido difícilmente va a bendecir, difícilmente va a adorar, difícilmente va a recibir lo que está pidiendo o lo que está suplicando por los demás, la intercesión. La llave de la bendición, la llave de lo que me va a permitir recibir es saber ser agradecido. Esto cambia y transforma toda nuestra vida, toda nuestra forma de oración, que es uno de los elementos que hemos estado aprendiendo. ¿Ok? Con esto terminaríamos la oración de acción de gracias, ¿sí? Y esto, pues obviamente, conlleva que empecemos como los niños. Tengo que dar gracias, tengo que dar gracias, tengo que dar gracias. Algo que les puede ayudar y que a veces yo llegué a usar es ponerme un letrerito. Como vulgarmente a veces se pone un listoncito en el dedo para que no se le olviden las cosas. Pero luego se le olvida que trae el listoncito, ¿no? Y hasta, ay, qué bonito me quedó, ya ni me acuerdo para qué me lo puse, pero si es así, entonces no se pongan listoncito, pongan el letrero en el carro, cuando se sientan en el excusado, cuando se van a bañar, cuando se levantan, lo primero que pongan en el techo, acción de gracias, acción de gracias. El hombre que sabe ser agradecido es un hombre que sabe recibir más bendiciones. ¿Por qué creen que la Eucaristía
es acción de gracias, que es donde recibimos la Eucaristía, que es acción de gracias donde recibimos todos los bienes necesarios. Ahora entiendo por qué tengo que ir a misa, porque es recibir de Dios todo lo que Él tiene para mí, que es pues esa redención, esa sanación, esa liberación, ese amor, ese perdón, todo lo que yo necesito, la acción de gracias. Muy bien, con esto pasaríamos a nuestro siguiente forma de oración. Hemos visto 4, vámonos a la quinta, que es la oración de alabanza, la oración de alabanza. Y viendo todo esto, todos los elementos que van a ser muy importantes, 2639. Y bueno, es esto lo que nos dice. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman, en la fe antes de verle en la gloria. Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Da testimonio del único Hijo en quienes somos adoptados y por quienes glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Vamos a ver esta oración, que es la oración de alabanza. ¿Qué es la oración de alabanza? Entonces dijimos, es una forma directa o la más directa de reconocer a Dios como Dios. ¿Sí? La alabanza. Tenemos estos elementos que van a ser muy interesantes para nosotros comprender más a fondo. Sí, desgraciadamente la palabra alabanza es una palabra árabe, no es una palabra cristiana, pero que se va a tomar. Sí, y no es una palabra árabe que muchos han querido decir que es una palabra árabe porque empieza con al y viene de Alá, pero no es en sí como tal. Viene del latín alapari, ¿sí? Y que es precisamente que va a ser un elemento, alabar, que es reconocer lo que es la otra persona. Cualidades, dones, carismas, la alabanza, que es el reconocimiento de la otra persona como tal. Por ejemplo, oye, qué bien te ves, le estás alabando su aspecto físico. Oye, qué inteligente eres, estás alabando su inteligencia. Pero en Dios, pues obviamente es el reconocimiento de Dios como Dios. Es ni modo de decirle, imagínense, a un perro, oye, qué bien hablas. No, pues no. Se le va a hacer de acuerdo a lo que es. Se puede alabar a un perro de acuerdo a lo que es. Oye, es muy obediente, es muy juguetón, es muy tierno, es muy fiel. Pero no le puedes decir, oye, es que mi perro escribe muy bien. Pues no, de acuerdo a la calidad de la persona. O decirle, de lo que estás alabando. O decirle a una persona, ay, mi esposa aúlla muy bien. O mi esposa muerde muy bien. ¿Sí? O ladra muy bien. Pues obviamente no. Entonces la alabanza tiene que ver mucho del reconocimiento del otro como lo que él es. Y aquí la alabanza es a Dios, es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo. Aquí no es tanto de que, ay, mira qué bien que... No,
Aquí es tanto más por él mismo que por lo que hace. ¿Sí? ¿Sí? Por lo que él es que por lo que él hace. Le canta por él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que él es. ¿Sí? Aquí esto es muy importante porque se puede alabar a Dios por su obra. Se alaba a la creación y se alaba al creador. Pero la alabanza también tiene que ir más hacia lo que él es, y él como tal es Dios. Yo puedo alabar a un perro por cómo es perro, yo puedo alabar a una persona por las cualidades de ser persona, pero alabar a Dios no es tanto por lo que él hace, sino por lo que él es. Y ahí es grande, omnipotente, omnipresente, todas esas alabanzas que solamente se le pueden dar a Dios porque él es el único que tiene eso. ¿Sí? Omnipotente quiere decir todopoderoso, sabio, él es la sabiduría. Luego dice, participe en la bienaventuranza de los corazones puros, que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Mediante ella, la alabanza, el Espíritu se une a nuestro espíritu, el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Vamos a ver Romanos 8:16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Rápidamente nos vamos a Romanos 8:16 y dice así: el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Que es este elemento, ¿sí? Testifica, o sea, nos hace ser conscientes de que somos hijos de Dios. Y ahí es donde viene este reconocimiento y damos testimonio del Hijo único en que somos adoptados y por quienes glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Si se dan cuenta, la oración no es que, bueno, ahora voy a hacer oración de alabanza, no, mejor oración de acción de gracias, la oración, todo es lo mismo, nada más que se ha querido como que desmenuzar la oración en partes, porque al final de cuentas, imagínense, vamos a estudiar el cuerpo humano y voy a estudiar, en la medicina se hacen lo que se llaman las disecciones, se diseca, se corta la parte para poderla estudiar. Estoy estudiando el brazo, pero el brazo forma parte del cuerpo. O voy a estudiar el ojo, lo saco y lo estudio, pero forma parte del cuerpo. No puedo entender el ojo, cómo funciona, si no lo entiendo desde todo lo que forma parte. La oración es una y tiene alabanza, tiene acción de gracias, tiene petición, tiene intercesión, tiene adoración. Es una, es toda una, pero la hemos disecado para poderla entender. ¿Sí se entiende esto? Porque entonces no voy a poder hacer nada más, bueno, voy a hacer un solo tipo de oración. Aquí puedo, cuando estoy haciendo oración, se mezcla todo. ¿Sí? Empiezo con acción de gracias, luego me voy con la bendición, luego me voy con la petición, luego pido intercesión y termino en la adoración y en la alabanza. Y todo en un solo momento. Pero lo importante es saber y identificar las formas de la oración, ¿sí? Porque de aquí, pues obviamente nos hace y nos enriquece de una manera el conocimiento a la hora de orar. Ok, entonces dice este número, en 2639, dice las últimas estrofas o renglones. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. Cuando aprendemos a orar, cuando aprendamos a orar, vamos a poder desarrollar todos estos tipos de oración. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuáles son las formas de la oración? Bendición, petición, intercesión, adoración, acción de gracias y alabanza. Son 6, ¿sí? Bendición, adoración,
petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Todavía nos falta ver algunos elementos de la alabanza. De hecho, si ustedes se van a los salmos, hay salmos de alabanza hermosísimos, ¿no? Vamos a ver el número 2640. Dice así: San Lucas menciona con frecuencia en su evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo. Y la subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo, que son los hechos de los apóstoles. La comunidad de Jerusalén, el tullido curado por Pedro y Juan, la muchedumbre que glorificaba a Dios por ello, y los gentiles de Pisidia que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Vamos a ver estas citas bíblicas, ¿sí? Vámonos a Hechos de los Apóstoles. Dice algunas de estas alabanzas. ¿Qué es lo que nos dice? Dice Hechos 2:47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Vamos a leerlo desde el 42. Desde el 42, que es toda la perícopa. Dice así: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto cuando caso a alguien y me toca esta lectura, escogen esta lectura, le digo, estos son los pasos para el matrimonio. Estos son los pasos de un buen matrimonio. Dice, pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Eso es algo que mis hermanos cristianos tienen muy arraigado, la alabanza. Gloria a Dios, hermano, aleluya, hermano. Y el católico no tiene que ser protestante para alabar a Dios. La renovación carismática toma mucho esto, pero a veces se me han perdido un poquito en este ámbito sin entender lo que implica la alabanza, ¿sí? Tiene que ir acompañado de todos los demás elementos y siempre en ese orden, porque a veces son más gritos y no hay un orden en ese sentido. No es en sentido que esté mal la renovación, pero sí hace falta un poquito más de orden y de dirección en algunos movimientos de la renovación, no en todos, en algunos que yo he ido cuando salíamos a predicar, pues sí se daba un poquito esto, gente de buena intención, pero que desgraciadamente a veces terminaban en actitudes que no. Muy bien, con esto terminamos el programa, porque ya se nos fue, terminamos el 2640, vimos el 2639 y 2640, estamos en la oración de alabanza. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe. Recuerdo aquel momento, el día que nació Jesús. Nació una esperanza y también llegó la luz. El Hijo de María, el Señor y Salvador, construye aquel camino lleno de mucho amor. Él es el amor, Él es el
Salvador.